¿Qué tal, muchachas, muchachos? Buenas tardes. Damos gracias a Dios que nos permite estudiar su palabra como cada 8 días. Y vamos a orar para pedirle al Señor que nos dirija en el conocimiento y en el entendimiento de su palabra. Gracias por conectarse y pues los felicito porque esto demuestra su interés por seguir aprendiendo y por hacer la voluntad de Dios particularmente. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta tarde, porque nos permites estar aquí reunidos, conectados a través de este medio de comunicación para poder estudiar tu palabra y aprender más de ti. Te pedimos que hables a nuestros corazones como lo haces siempre, Señor, y que vamos a crecer y madurar en ti. Bendice a cada joven, a cada señorita que está conectado en este momento, a sus familias, su salud, su vida, su economía, su escuela, su trabajo, su familia, todo lo que representa, Señor, el entorno y lo que somos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de hoy vamos a estudiar un tema que tiene que ver con eh, algo fundamental en la vida del cristiano y se refiere particularmente a la importancia de no dejarnos engañar. Hoy en día hay muchos factores e influencias a nuestro alrededor que buscan engañarnos. Y el engaño, ahorita vamos a ver su definición, es la desviación de la verdad. ¿Quién es el padre del engaño? Pues Satanás, ¿no? Y su intención siempre va a ser no bendecirnos, desde luego, sino, dice la Biblia, que el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Y ese siempre va a ser su objetivo. ¿Cómo lo va a lograr? Obviamente de diversas maneras, pero la puerta de entrada a la vida del cristiano es el engaño. Y digo claramente a la vida del cristiano, porque el que no tiene a Cristo, finalmente ya está engañado, ¿no? Ya está lejos de Dios, así dice la Biblia, que está lejos de la verdad de Dios, del amparo de Dios, de las alas de Dios. Y el que ya tiene a Cristo, pues el objetivo del enemigo es sacarlo de la protección de Dios, sacarlo de su comunión con Dios, de su relación con Dios, de las promesas de Dios para su vida, para destruirlo. Ese es el objetivo del enemigo. Y el tema entonces es cuidándonos del engaño. ¿Qué es el engaño? En el diccionario de la Real Academia Española encontré algunas definiciones que me gustaría compartir con ustedes sobre el verbo engañar. Viene del latín, que es inganare, quiere decir escarnecer, es una especie de burla, y dice aquí la definición del diccionario de la Real Academia Española. Primera acepción, dice hacer creer una cosa que no es verdad. Otra vez, hacer creer una cosa que no es verdad. Tiene que ver con una mentira que busca la burla. ¿Por qué? Porque el que cree una cosa que no es verdad, obviamente está cayendo en una mentira, pero con el objetivo de que esa persona que creyó algo que no era verdad sea llevada a la burla por alguien que él precisamente lo quiso engañar. Alguien engañado es alguien burlado, ¿no? Por ejemplo, dicen de los matrimonios, cuando hay engaño, cuando hay traición, infidelidad, todo el mundo sabía que el marido andaba con una mujer que no era su esposa o viceversa, menos él o menos ella, los que burlan, ¿no? Pobre persona. Y cuando finalmente se vienen enterando de la situación, pues le dice al marido o a la esposa, te burlaste de mí, yo pensando que me eras fiel o etcétera, y tú vivías otra vida. Es una burla, un engaño. Segunda acepción, inducir una falsa apariencia a una persona. Hacerle creer a una persona a través de las apariencias algo que no es real. Esa sería la segunda acepción del engaño. Tercera, hacer que una sensación se calme momentáneamente con una cosa. Esta definición es bien interesante. Otra vez, hacer que una sensación se calme momentáneamente con una cosa. Por ejemplo,
Yo no sé si ustedes sabían que el movimiento de la mandíbula genera todo el proceso de digestión. Y el proceso de digestión incluso tiene conexiones con el cerebro para decirle al cerebro, tranquilo, no te angusties, ya el organismo está recibiendo alimento. ¿Y cómo se puede lograr esto, este tipo de engaño? Pues masticando un chicle, por ejemplo, ¿no? Que la persona empieza a masticar un chicle y el proceso se activa, el organismo cree que está comiendo, por un tiempo se calma, pero cuando se da cuenta que no está recibiendo ningún tipo de nutriente, pues se alborota y dice, hey, momento, esto no es comida, auxilio, ya. Entonces empieza a molestar, ¿no? La falta de comida. Cuarta acepción, ser infiel una persona, el ser infiel de una persona a su cónyuge, lo que decíamos, es también una acepción del engaño. Otra más, la última acepción, resistirse a aceptar o reconocer la realidad cuando ésta es desagradable. Un ejemplo que ponen aquí, no te engañes, él o ella ya no te quiere. O sea, resistirse a aceptar una verdad. En este caso, ¿quién se engaña o quién es el engañador? Pues uno mismo. Cuando hay una pérdida de lo que ustedes quieran, de un ser querido, del trabajo, de la economía, de la salud, hay un proceso de luto, pero antes del luto hay un tiempo de negación. Y este tiempo de negación es una especie de engaño, porque la persona dice, no, no es posible que me esté pasando esto a mí, y entonces lo niega, lo niega, lo niega. Y bueno, para eso hay que llevar un proceso de luto adecuado, ¿no? O de resignación, digamos, cuando llega a suceder. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos del engaño. El primero de todos, coincidiendo con el primer pecado del ser humano, como ya sabemos, es el de Génesis, cuando la mujer particularmente se deja engañar por la serpiente. Y esto está en Génesis capítulo 3, versículo 13. Y vamos a analizar un poco cómo fue este proceso de engaño que la serpiente utilizó para engañar a Eva. Dice Génesis 3:13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Dios había dicho claramente a Adán y a Eva que no comieran de un árbol que estaba en el huerto, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciencia entendido también como, conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Impedirles que conocieran algo? Pues sí, desde luego que conocieran el pecado, no que conocieran la grandeza de Dios, por ejemplo. Acuérdense que a Adán, Dios le dio la tarea de ponerle nombre a los animales, y para eso dice que Dios mandó a los animales a estar cerca de Adán, uno por uno, me imagino eh, tipo de animal, raza, etcétera, como que Dios los iba programando para que visitaran a Adán y Adán pudiera conocerlos, y entonces a partir de eso les puso nombre. Y muchos de esos nombres que Adán les puso son actuales, son los que nosotros usamos en el día de hoy. Es decir, que Dios le dio un conocimiento muy vasto a Adán, científico, si pudieran permitirme usar el término. Es decir, que Dios no en ningún momento restringió el conocimiento de las cosas que él había creado para el hombre, no le restringió esto ni a Adán ni a Eva, simplemente como un sentido de establecer un punto de obediencia, le dijo, de este árbol no vas a comer. No porque tuviera veneno, ¿no? Como la manzana de Blancanieves, de ninguna manera Dios actúa así, simplemente es no comas de ese árbol. Entonces aquí, después de este versículo, vamos a ir al 1, versículo 1 de Génesis 3, en donde se nos muestra precisamente el proceso del engaño. Y dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿En qué consistió el engaño? De manera puntual. Recordemos que el engaño es hacer creer una cosa que no es verdad e inducir una falsa apariencia a una persona. ¿Se acuerdan de las dos de las acepciones que vimos en la definición del verbo engañar? Otra vez, el engaño es hacer creer una cosa que no es verdad y también es inducir una falsa apariencia de algo a una persona. La estrategia de la serpiente fue hacer creer a Eva una cosa que no era verdad. Indujo además una falsa apariencia del efecto que traería el comer del árbol prohibido. ¿Cómo logró esto la serpiente? Diciéndole a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Primera mentira, no moriréis. Murieron cuando Eva comió de este fruto, del árbol de este fruto, perdón, del fruto de este árbol. Claro que sí, sí murieron. Fueron separados rotunda y categóricamente de la presencia de Dios. Por eso, una vez que Dios se enfrenta a ellos, allí en el huerto cuando estaban escondidos, tiene que venir con la promesa de mandar un Salvador para esa creación que Dios había hecho en Adán y Eva, y en Eva y en su descendencia, para que no hubiera muerte eterna, porque la condenación de la desobediencia era la muerte eterna, no solamente la muerte física, sino la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Ese era, a partir del momento que desobedecieron, esa iba a ser la consecuencia para el hombre y su descendencia. Entonces podemos afirmar que sí murieron. Desde luego no cayeron muertos allí después de comer del fruto, pero sí, uno, su relación con Dios se rompió. En el relato bíblico lo dice, que fueron sacados del huerto ese día, y además que sus días fueron ya determinados para un fin. En la palabra de Dios podemos ver que la vida de Adán fue larga, ¿no? No tanto como la de Matusalén, pero sí fue bastante larga en años, pero finalmente murió. ¿Fueron abiertos sus ojos? Sí, pero no para algo bueno, no para tener un conocimiento que los llevaría a ser como Dios. La siguiente pregunta que nos debemos hacer, ¿fueron como Dios, así como lo afirmó Satanás? No, ahí está otra parte del engaño. ¿Conocieron el bien y el mal? Sí, pero para condenación, no para ser como Dios, sino que la serpiente les estaba haciendo creer que ese conocimiento que iban a adquirir les iba a servir para ser como Dios. Sí conocieron el bien y el mal, pero para condenación. El mayor engaño fue que iban a ser como Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de la serpiente? Desde luego que era engañar al hombre para que fuera destruido y separado de Dios. ¿Cuál fue el problema de Satanás? Acuérdense. Satanás dice la Biblia que formaba parte de las huestes de Dios, que tenía un papel muy importante en lo que era la alabanza a Dios en el cielo, en la presencia del Señor. Y desgraciadamente dejó este ángel de luz, como le llama la Biblia, que la soberbia, el orgullo invadieran su corazón y lo llevó a pretender o a planear tomar el lugar de Dios.
Y fue y engañó, dice la Biblia, a la tercera parte de los ángeles de Dios para que se rebelaran contra él. Y obviamente Dios, que es todopoderoso, no permitió esta rebeldía, este cudetá, ¿no? Este golpe de estado, digamos, y lo echó fuera de la presencia, de su presencia, y preparó el infierno para Satanás y sus ángeles, dice la Biblia. Ahora, ¿qué les había dicho Dios a Adán y a Eva? Génesis 2, 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, categóricamente morirás. Qué tremendo. Dios le da al hombre, a Adán y a Eva, un menú gigantesco de opciones para que pudieran alimentarse, dice, de todo árbol del huerto. ¿Cuántos árboles habría en el huerto del Edén? La Biblia describe al huerto como algo precioso, maravilloso, que desgraciadamente ya no existe. Seguramente, y eso es mi opinión, no lo dice la Biblia como tal, seguramente fue destruido en el diluvio, pero dice la Biblia que era un lugar maravilloso. ¿Cuántos árboles sabrosos, ricos, hermosos pudo haber habido en el huerto? ¿Cientos, miles, decenas de miles? Seguramente, o más, ¿no? Pero dice aquí que la orden de Dios era de ese árbol, un árbol, que le llamó Dios el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no podrás comer. Porque si comes de él ese día, sí o sí, ciertamente dice, morirás. Y la serpiente lo que hizo fue tergiversar, modificar, ajustar, adaptar el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para engañar a Eva. ¿Qué quería Satanás? Pues que Eva cayera en la trampa y simple y sencillamente desobedeciera. Ahora, Satanás sabía que Eva seguramente y Adán tenían una cierta fidelidad a Dios, ¿no? Y que por lo tanto iba a tener que usar una estrategia muy convincente para que Eva y Adán, o Eva o Adán, que finalmente fueron los dos, cayeran en la trampa. ¿Cuál fue esta estrategia? Hacerles creer que Dios no quería que fueran como ellos, como él, perdón, y que por eso les estaba prohibiendo el acceso a este árbol. Y entonces le dice, no, la serpiente le dice a Eva, aguas, no te dejes engañar por Dios, Dios lo que no quiere es que seas como él, entonces ve y come, porque el día que comas vas a ser como Dios. Ese fue el núcleo del engaño, que al hacer esto iban a ser como Dios, iba Eva a ser como Dios. En eso consistió el engaño, en eso consistió esta modificación de la verdad. Y desgraciadamente Eva le creyó, comió de ese fruto y dio a su marido. ¿Qué vino como consecuencia de esto? La muerte espiritual de ambos. Desde luego que también murieron físicamente, como ya decíamos, años más tarde. Disculpen aquí los camotes, pero ustedes saben, sonidos de la ciudad. Desde luego murieron físicamente años más tarde, siendo que el diseño original de Dios para el hombre no era ese. La Biblia no lo dice como tal, pero es evidente, si deducimos, que Dios les había dicho, si comen del árbol van a morir. Por lo tanto, si no comen del árbol, pues no había condenación, no había muerte anunciada. Entonces, al desobedecer, viene la muerte física y la muerte espiritual derivadas de la desobediencia. Qué tremendo. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, hablando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿De qué árbol sí podían comer, incluidos todos los árboles del huerto que estaban en el huerto del Edén? Del árbol de la vida, que estaba ese sí en el centro del huerto.
El árbol de la ciencia no estaba en el centro del huerto, el árbol de la vida sí. Y el árbol de la vida del huerto representaba a Jesucristo mismo. Dice la Biblia que si venimos a Cristo viviremos eternamente. Y aquí el punto de Dios era que si comían del árbol de la vida que estaba en el centro del huerto, vivirían para siempre. Entonces, lo que producía este árbol que estaba en el centro era vida eterna. Por eso digo que este árbol era una representación, pues humanamente es difícil describirlo, pero era una analogía de lo que es Cristo Jesús para nosotros. No sé qué tipo de árbol sería, no, la Biblia no lo describe como tal, solamente habla de él y de sus beneficios, de que si se comía de él, se tendría vida eterna. E insisto, ese es el resultado de tener a Cristo, la vida eterna. Ahora, como resultado de su desobediencia, Dios trajo maldición sobre ellos y fueron desterrados del huerto. Qué tremendo, muchachos, que cuando estamos en Cristo, tenemos acceso a la vida eterna. Y no solamente eso, sino que Dios nos dice, de todo esto que yo te doy, puedes comer, puedes tomar, puedes vivir. Y esto es bien padre porque la vida cristiana, a diferencia de lo que muchos religiosos piensan, y hablo tanto de religiosos dentro del cristianismo como de religiosos fuera del cristianismo, dicen que la vida cristiana es una vida de restricciones espantosas, ¿no? Que no podemos hacer nada, que Dios no nos deja hacer nada, que pobrecitos de nosotros, no nos podemos divertir, o que tristes e infelices somos, ¿no? Pobrecitos. ¿Cuál? Eso es una mentira, eso es un engaño. El cristiano que vive su vida en Cristo, en obediencia a Dios, tiene acceso a un montón de bendiciones, como lo describe aquí el Génesis, en donde nos dice Dios, mira, de todo árbol que yo pongo frente a ti podrás comer, comparado a una restricción. Y que no era una restricción que fuera a matar a Adán y a Eva, o sea, no les iba a pasar nada si dejaban de comer de ese árbol, simplemente era una referencia de obediencia o de desobediencia. Y Dios es así de hermoso hacia nosotros. Dios nos deja disfrutar de todas las cosas hermosas que ha hecho para nosotros en este mundo. Dice la Biblia que la tierra fue creada para que fuera habitada. Y en muchas cosas de la creación podemos ver el poder, la magnificencia, lo grande de Dios, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la creación, lo vasto, lo impresionante, los grandes animales que Dios ha hecho, sus colores, los bosques, los desiertos, el mar, los cielos, las estrellas, el universo, lo micro, como puede ser las moléculas mismas, las estructuras, los insectos, cómo funcionan nuestro sistema biológico o el de los animales. O sea, todo eso, muchachas, muchachos, son cosas que Dios ha puesto ahí para que nos gocemos, las veamos, las disfrutemos, las conozcamos. Qué padre que hay materias en las escuelas que nos permitan conocer más de esto. Y aún así mucha gente dice que Dios nos restringe. Qué mentira tan grande, ¿no? Cuando Dios, por ejemplo, permite que un hombre y una mujer se casen y disfruten su vida entre ellos y se disfruten el uno al otro durante todos los años que Dios les permita vivir juntos y Dios les permita tener descendencia, hijos, nietos, bisnietos y disfrutarlos y jugar y oír sus risas y escuchar sus problemas y sus triunfos, sus alegrías y estar ahí cerca y con la esposa, con el esposo y con los amigos y con los hermanos en Cristo. O sea, la vida que Dios tiene diseñada para nosotros es hermosa. Qué mentira tan grande del enemigo decirnos no es suficiente. Tienes que probar esto que está prohibido. Qué engaño tan grande. Y qué intención tan terrible del enemigo de querer usar ese engaño para destruirnos. Vamos a ver otro pasaje. Está en Génesis 3, 16 al 19. Esto ya como un resultado del pecado, de la desobediencia,
¿no? Decíamos que como resultado de esta desobediencia, Dios trajo maldición sobre Adán y sobre Eva y fueron sacados, fueron desterrados del huerto. Y en el Génesis 3:16 en adelante empieza Dios a describir en qué iba a consistir este castigo por su desobediencia. Y le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, perdón, los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y luego el 23 de Génesis 3 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, son un tipo de ángeles, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, era ya desde ese día imposible entrar al huerto del Edén. Hay un montón de películas y caricaturas incluso que hablan de lugares escondidos, ¿no? Que es muy difícil el acceso y casi hay que descifrar códices y acertijos y mapas y no sé qué tanta cosa. Pues ¿de dónde creen que salió todo esto, no? Pues de lo que hizo Dios con el huerto. Prácticamente lo aisló del resto del mundo que había creado para que el hombre no pudiera acceder al árbol de la vida. ¿Cuánto tiempo persistió el huerto del Edén en estas circunstancias? Mi opinión es que hasta el diluvio. Quizás antes, no lo sé. Lo que sí podríamos casi asegurar es que no existe hoy en día ese lugar, y ya desde hace mucho tiempo. Históricamente, naciones poderosas o gente poderosa ha querido tener acceso a íconos o a situaciones como esta para tener la vida eterna, sin entender que la vida eterna realmente no viene de algo que esté en este mundo, sino de Cristo Jesús. Bien, entonces, como resultado del engaño, Adán y Eva fueron desterrados del huerto, ya lo leímos. Y esto nos da una lección, muchachas, muchachos, de lo que nos arriesgamos a perder cuando decidimos hacer caso al engaño. Miren, intentos de ser engañados vamos a recibir todos los días. Vamos a ser bombardeados todos los días por el enemigo, por sus cómplices, sus secuaces, ¿no? Sus ángeles, e incluso por personas que se dejan usar por estos espíritus que no son de Dios, con tal de hacernos daño. Nos quieren poner un 4, se dice por allí, para engañarnos. Y es bien terrible que al no estar bien cimentados en Cristo, podemos llegar a caer en el engaño. Desde luego, el oprobio, la burla a la que vamos a ser sometidos por haber sido engañados, pues ahí va a estar, va a ser muy terrible, pero lo peor del engaño es a lo que nos exponemos en cuanto a que vamos a perder muchas bendiciones, como en el caso de Adán y Eva. Se perdieron del derecho de vivir en ese huerto tan hermoso, tan precioso que Dios ha hecho para ellos. ¿Qué huerto Dios ha hecho para ti? Te pregunto. ¿Qué bendiciones tiene Dios preparadas para ti? Y puedo hablar extensamente sobre pues, lo que es la vida del hombre, ¿no? Su relación con Dios mismo en una comunión perfecta con Él, que le lleva al ser humano a estar en paz, a tener gozo, a tener vida, a tener confianza, a no tener miedo, etcétera, etcétera. Y desde luego eh, todo lo que conlleva también una vida de abundancia, una vida de bendición, como puede ser una familia, una esposa, un esposo, hijos,
eh, triunfos, victorias que Cristo ya ganó para nosotros en la cruz, y una vida que agrade a Dios en todo lo que hagamos. No estoy diciendo que no va a haber luchas, que no va a haber batallas, que no va a haber caídas, pero va a prevalecer la victoria, va a prevalecer el triunfo, va a prevalecer el gozo ante las circunstancias difíciles de la vida. Esa es una vida de bendición. Esa es la vida que Dios quería para Adán y Eva en el huerto. Ahora pecaron, dice la Biblia, fueron destituidos de la gloria de Dios por el pecado y fueron destituidos de las bendiciones que ya Dios había preparado para ellos, para que vivieran en ellas, para que vivieran en el huerto. ¿Qué cosas ha Dios preparado para ti y que por tu pecado, por tu desobediencia, te has estado perdiendo de ellas? Ahora, lo hermoso en el mensaje de hoy es que Dios puede restaurar. A diferencia de Adán y Eva, que no tuvieron de otra más que ser expulsados del huerto, a través de Cristo Jesús nosotros podemos regresar al huerto. Podemos regresar a la comunión perfecta con Dios. ¿Por qué? Porque ese castigo que era sobre nosotros por pecar, ha venido sobre Jesucristo en la cruz. Y el castigo, la paga del pecado y la condenación son quitados de nuestra vida. En el momento en que reconocemos nuestro pecado y venimos a Él en arrepentimiento para que Él restaure nuestra vida. ¿Puede restaurar todo lo demás a nuestro alrededor? Sí. Incluso el plan original que Dios tenía para ti. Y es un mensaje muy padre para los jóvenes, porque los jóvenes, como ustedes, están en una etapa de su vida de inicio. Apenas están iniciando. Están en sus 20, 25, a lo mejor 30. Es la primera etapa de sus vidas, considerando que alguien puede llegar a vivir hasta 80, 90 años. Y qué padre que en este momento de tu vida Dios esté hablando a tu corazón y te esté diciendo aguas con el engaño. No te dejes engañar porque puedes perder, corres el riesgo de perder las bendiciones que yo tengo para ti. No te equivoques. No te dejes engañar. Ahora, en la vida del joven hay muchos ámbitos de engaño, ¿no? Probabilidades de ser engañado. Desde luego hay muchos mandamientos que Dios establece para ustedes, jóvenes, para la edad, la etapa en que están viviendo. Y el ímpetu de ahora sí que de la etapa en la que están viviendo, además de ser muy bonito, ¿no? Ese ímpetu, esas ganas de hacer las cosas, esas fuerzas físicas, sí, ¿por qué no decirlo? Si caen en engaño, ese mismo impulso los puede llevar a cometer cosas terribles que los van a alejar de Dios y que los van a alejar de la bendición de Dios y que los van a sacar del huerto. Por eso aquí la advertencia, cuidado, no se dejen engañar como fue engañada Eva. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que seas expulsado de la presencia de Dios, expulsada, que te pierdas de las bendiciones que Dios ha preparado para ti, ampliamente hablando, y que mueras, que seas destruido, destruida. Ese es el objetivo del enemigo. Desgraciadamente muchas veces el joven cristiano se deja engañar porque se desespera, porque ya no quiere esperar más las bendiciones, porque no las ve, porque no las entiende, porque no entiende el proceder de Dios para bendecirnos. A veces antes de bendecirnos, Dios va a tener que trabajar en nosotros para sacar raíces espantosas ahí de cosas como ya hemos estudiado en domingos y semanas anteriores. Y ese proceso es muy doloroso a veces, duele. Les compartí ahí un mensaje con unos ejemplos de unas plantas que tuve que sacar de una pared, que es una pared de ornato y tiene como pequeños huecos donde hay tierra y pues, a veces crecen plantas ahí silvestres que es muy difícil, muy complicado sacarlas de raíz. Y yo ponía ese ejemplo para demostrar cómo Dios a veces tiene que luchar, ¿no? Y hacer un trabajo profundo de limpieza para quitar toda raíz de esas plantas silvestres de nuestra vida, que no más nos hacen daño,
no bendice. Entonces, a veces cuando estamos en ese proceso decimos, no, no quiero más, no me está gustando y auxilio y no estoy dispuesto a pasar por esto. Entonces, bueno, pues la invitación aquí es para que no te dejes engañar. El próximo miércoles vamos a estudiar otros casos de engaño que son referidos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jacob engaña a su padre para tomar la bendición del primogénito, él no era el primogénito y sin embargo engañó al papá. Y vamos a ver cómo esto impactó en la vida de la familia. Y vamos a ver también algunos pasajes adicionales que hablan sobre el engaño y por qué es tan peligroso el engaño. Vamos a dejar hasta aquí la clase. Gracias por su atención, vamos a orar y yo te invito a que allá en tu casa, en donde estés, le digas a Dios, perdóname Señor porque no he sido cuidadoso con mi vida espiritual, con mi vida física, conmigo mismo, no he sido cuidadoso y me he dejado engañar. Como se dejó engañar Eva, como se dejó engañar Adán por la serpiente, por el enemigo, yo también me he dejado engañar. He caído en esas trampas y reconozco que he perdido bendiciones y oportunidades de ser bendecido por ti, Dios. Ora allí en tu casa, ahí donde estás. Dios, te damos gracias por esta tu palabra, este mensaje de reflexión, Señor, este mensaje que nos sacude y que nos hace entender que desgraciadamente muchas veces nos hemos dejado engañar por el enemigo al creer que vamos a recibir beneficios a pesar de que te estamos desobedeciendo. Qué engaño tan grande, Señor, el hacernos pensar que al desobedecerte vamos a recibir bendición, vamos a recibir un beneficio de gozo, de placer, de prosperidad, etcétera. Señor, tú bendices al que te ama, tú honras al que te honra, lo dice tu palabra. Cuán alejada de la verdad está esta mentira de que al desobedecerte vamos a poder ser beneficiados. No hay más que muerte, destrucción, cuando hacemos caso al engaño. Y tu palabra, Dios, nos lo advierte una y otra vez. No permitas que ninguna señorita, ningún joven de los que están escuchando este mensaje caigan en el engaño del enemigo, que los lleve a perder la bendición, que los lleve a ser extraídos, desterrados de ese huerto hermoso que has preparado para nosotros, figuradamente hablando. Muchas bendiciones has preparado para nosotros y nos las perdemos desde ahorita si decidimos hacer caso al engaño. Guárdanos de ser engañados y manténnos firmes en nuestra fe, conociendo tu verdad, conociendo tu palabra y estando en esa relación diaria contigo, fuerte relación de comunión contigo para no caer ante el engaño. Esa es nuestra oración, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchachas y muchachos, les doy muchas gracias nuevamente por su atención en esta tarde y que tengan una excelente noche. Saludos a su familia y síganse cuidando, por favor. Hasta luego. Dios les bendice.